Buenas noches, bendiciones, queridos hermanos, amigos que nos sintonizan esta noche. Les damos la bienvenida a tu programa de la familia y con el pastor Raúl Cámara y les deseamos bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo guíe esta programación y que podamos llegar al corazón de la audiencia a través de la bendita palabra de nuestro Señor. Pastor Raúl. Buenas noches, Dios los bendiga. Estamos de nuevo en contacto con ustedes con un hermoso mensaje que esperamos, oramos a Dios que sea edificativo, que sea de bendición, que es el único propósito porque estamos aquí, que seamos bendecidos a través de la palabra del Señor. Y es como nosotros nos llena de satisfacción de estar acá en esta noche, porque sabemos que el Espíritu Santo, que es el que guía este programa, va a llegar hasta ahí donde usted está y va a abrir su sentido espiritual, su mente espiritual para que pueda entender y comprender lo que Dios tiene para usted en esta noche. Bueno, demos gracias a Dios en esta preciosa noche por la oportunidad maravillosa de poder estar aquí y compartir este mensaje bíblico que vamos a estar meditando hoy en el capítulo 10 y verso 38 al 42 del Evangelio de San Lucas, pero antes vamos a orar. Amén. Amén. Amado Dios, te damos gracias, bendecimos tu nombre, damos la gloria y la honra a ti, Señor, por la oportunidad maravillosa que nos regalas, primero de alabar y exaltar tu nombre, Señor, y luego reconocer que sin ti nada podemos hacer. Sí, oh Dios Señor amado, en esta preciosa noche ponemos toda la familia, la audiencia, todos los que están en diferentes lugares, Señor, a la distancia, en el hueco de tu mano, para que la hermosa presencia de tu Santo Espíritu consuele los corazones. Si hay familias que sintonizan en esta noche que están pasando tribulaciones, pruebas de salud, económicas, situaciones legales, los ponemos en el hueco de tu mano, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo ministre paz a los corazones, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. En lo que hablamos tu palabra, pedimos que nuestra mente y corazón sea cautivada por la presencia de tu Espíritu, produciendo esa sanidad y esa paz que solo tú produces, Señor, en el corazón nuestro. Gracias, oh Dios, todo lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien te damos gracias. Amén. Pastor, nos dirigen a la lectura bíblica, capítulo 10, verso 38 al 42, en esta preciosa noche. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. El tema que vamos a estar tratando en esta noche tiene que ver con los afanes. Amén, estar afanado, ¿verdad? Y estamos viendo en este precioso pasaje bíblico que nuestro Señor Jesucristo está ahí conduciendo uno de los estudios bíblicos de hogar. Aleluya. ¿10 qué, pastor? Capítulo 10, verso 38 al 42. Amén, gloria a Dios. Yo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino, entré en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Pues esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de los afanes, ¿verdad? Los afanes siempre han existido, ¿verdad? Yo creo que Dios en su propósito para el hombre siempre ha querido que el hombre le preste atención, especialmente cuando se habla la palabra, que el corazón del hombre esté perceptivo a lo que Dios quiere hablar y especialmente Jesús cuando está ministrando nuestras vidas. La atención nuestra debería estar al 100 con el Señor, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan uno de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu corazón, ¿verdad? Y sucede que en el tiempo actual que vivimos, de muchos afanes, estamos luchando contra esa tendencia de estar bien ocupados todo el tiempo.
ocupados para todo, menos para prestarle atención al Señor. Y entonces lo que leemos en este capítulo 10 y verso 38 tiene mucho que ver con esas dos naturalezas en uno, la espiritual y la carnal. Venía meditando en esto y decía, realmente ahí podemos ver el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, representado en Marta, que está afanada, no estamos diciendo que está haciendo algo malo, pero está bien distraída, preocupada de cómo va a servir los platos, el guisado y todo lo demás, pero materialmente hablando, humanamente hablando, está haciendo todo lo que el sentido común indica que se debe hacer, especialmente si era la anfitriona, tenía que atender al Señor Jesús, preparar bebidas, la mesa, sí. Pero por eso decimos que no estaba tampoco tan equivocada, que estaba haciendo lo que normalmente todo ser humano hace, pero sucede que cuando Dios habla a nuestras vidas, Él nos saca de la conformidad o de la rutina diaria para meternos en una dimensión de lo sobrenatural. Y para poder entrar a la dimensión de lo sobrenatural y entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, tenemos que cortar con lo natural. Y lo natural pues es estar afanado, que toca pagar la renta, que toca pagar los biles, que hacer la comida de los niños y que esto, que ya va a venir el esposo a la casa. Y todo el mundo se la pasa en eso. Y cuando se trata del varón que tiene que ir a trabajar o hacerle tunar al carro y que es la hora del culto, que no puede ir porque tiene que ir a la lavandería, ¿verdad, hermano? O al mandado. ¿Cómo ve, hermano pastor? Sí, realmente el afán no trae nada bueno. El afán trae ansiedad, preocupación y tensión. Ajá. A causa del afán hay mucha discordia, mucho pleito, porque a veces, por el afán, vamos a hablar del trabajo, por el afán de terminar un trabajo, no se terminó, y ese mismo afán te lo llevas del trabajo a la casa, ¿no? Ese afán y esa preocupación y afecta, es un entorno que no tiene que ser, ¿no? Que lo que se quede del trabajo, se quede del trabajo, llegas a tu casa a descansar, a disfrutar de la familia, o si hay algo, un afán, una preocupación, una enfermedad, una escasez, algún problema legal, o de salud, o cualquier otra cosa de la casa, y te lo llevas al trabajo y no te concentras en el trabajo, eso también afecta, ¿no? Es una cosa que uno tiene que controlar. Cuando controlamos, hablando de lo que usted estaba diciendo, del hombre natural, el hombre natural no puede. Realmente el hombre natural no puede. Tiene que el hombre espiritual entrar al rescate del hombre natural. Y para eso tenemos que tener atención a oír la voz de Dios, sí, o a buscar la presencia de Dios, ¿no? Cuando nosotros entramos en oración, en clamor a Dios, que Él nos ayude, entonces ese afán empieza a disminuir, entonces nuestra confianza empieza a incrementarse en la fe que tenemos en quien todo lo puede, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Jesús habló de esto en Mateo 6, ajá, capítulo 25, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26 dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Sí? Aleluya. Si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, valemos más que la naturaleza, valemos más que las aves, valemos más que las flores, valemos más que el mismo Señor lo sostiene. Entonces, ¿por qué el afán llega a nuestra vida y empieza a afectarnos, ¿no? Es una arma que el enemigo utiliza para traer aflicción al pueblo de Dios, a los hijos, a las familias que están en el camino del Señor. Pero no debe ser así, si nuestra confianza está puesta en nuestro Señor, actor y consumidor de nuestra fe. El hombre tiene la tendencia de exagerar el cuidado de sí mismo, como si Dios no tuviera la capacidad de cuidarlo y sacarlo adelante, ¿verdad? Entonces el hombre
excesivamente a veces, cuando hablamos de afán, hablamos de esa excesiva preocupación por hacer las cosas más allá de lo que naturalmente se debería de hacer. De manera de que algunas personas, por ejemplo, se afanan tanto porque tienen que pagar la renta el primero del mes, pero cuando ya apenas comienza el mes, ahorita hay gente preocupada porque tienen que pagar la renta el 1 de julio. No digo que no debe ser algo para lo cual te debes de preparar, pero no debes de estar tan angustiado como creyendo que qué va a pasar si llega el 30 de junio. Si, deja que cada día camine y avance con su propio afán, ¿verdad? Hacerlo de cada día, porque yo le he explicado esto a la gente. ¿De qué le sirve que se preocupe estos 21 días que restan o 25 días que restan del mes si todavía ni siquiera sabemos si vamos a llegar a fin de mes? Así es. ¿Verdad? Porque en una de esas viene el Señor por su pueblo y nos lleva antes entre el día 20 y el 25. No estoy diciendo, no digo que sea cierto eso, ¿verdad? Porque el día y la hora nadie la sabe, pero y toda la aflicción que pasó esos 15 días, ¿de qué le va a servir? ¿Verdad? Entonces, efectivamente hay gente que se lleva los problemas del trabajo a su casa y sigue afanado llevando problemas que no resolvió en su jornada regular de trabajo, y aunque se los lleve a su casa tampoco los va a resolver. El día de mañana tiene que volver otra vez a la rutina de trabajo y resolverlo del día de trabajo, o llevarse el problema de su casa al trabajo, que lo vuelve poco productivo al final de cuentas, porque cuando uno anda divagando en el problema y se lo lleva al trabajo, no produce lo que debe de producir, ¿verdad? Así es que es curioso, ¿verdad? Entonces quiero que veamos esto de que el hombre natural y el hombre espiritual que dice el apóstol Pablo, y que lo vemos reflejado aquí, el carnal en Marta y espiritual en María. María anhelando conocer más de Jesús, oír lo que Jesús tenía que hablar a su vida, y Marta preocupada porque cómo le iban a quedar las tortillas y el guisado, ¿verdad? Y que quién le iba a ayudar a poner la mesa. Y yo creo que yo me he dado cuenta que una de las grandes batallas de todo creyente es para ir a los cultos. Es una batalla terrible, hermano, que cuando uno empieza a caminar en la vida cristiana, le pasan tantas cosas, hermano, que se le poncha la llanta al carro, que se quedó sin gasolina, que se le perdieron las llaves del carro, que se machucaron los dedos los niños con la puerta del carro. Bueno, todas esas cosas me pasaron a mí cuando me empecé a congregar. Le llega la visita el domingo. Oh, sí, o a la hora que ya va para el culto, le llega el compadre que tenía como 20 años de no verlo, ¿verdad? O la comadre, y visitas inesperadas. Pero todo tiene que ver con una lucha espiritual que se presenta entre lo natural y lo carnal, entre lo carnal, y lo espiritual. Y por supuesto que Dios ya nos dio la victoria, pero nosotros tenemos que pelear, dar el paso de fe para confiar en que Dios tiene control de la situación y caminar y actuar en obediencia a lo que Dios espera de nosotros. La mejor porción, dijo Jesús a María, le dijo a Marta, la mejor porción la escogió María, que era la porción espiritual. Estar sentados a los pies del Maestro, oír la voz de nuestro Señor Jesucristo, eso nutría su alma. Yo estoy pensando que cuando Lázaro murió, porque Marta y María eran hermanos de Lázaro, una estaba fortalecida en las promesas de Jesús y la otra estaba triste porque su hermano Lázaro había muerto. ¿Cómo ve, hermano? O sea que no estar firme el dejar que la naturaleza carnal predomine en nuestra vida hace que nuestra fe se quebrante también. Sí, y es la que al llegar Jesús es la que sale a reclamarle. Sí, ¿verdad? sí. Marta salió a reclamarle y María salió pero con gusto de oír palabra, ¿no? Oír qué él iba a decir. No, Sí. En cambio Marta a reclamarle, si tú hubieras estado aquí mi hermano No se hubiera muerto. Y a mí me gusta mucho el Deuteronomio 28:2. Dice, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyera la voz de Jehová tu Dios. El afán, la preocupación, el estrés no nos deja oír la voz de Dios.
¿no? Muchos dicen que sí, que es fácil para usted. No, no, es que usted no tiene problemas. Claro que tengo problemas, pero he aprendido a descansar en el Señor. No, Dios nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va enseñando. Y una de las cosas que Dios me ha enseñado es ocuparme de las cosas y no preocuparme de las cosas, ¿no? El ocuparme de las cosas, el ocuparme de lo que yo tengo que hacer para fortalecerme, para que mi fe no decaiga, es ocuparme en las cosas espirituales, que son las que van a sacar adelante. Y las preocupaciones del afán de este mundo que todos tenemos, si la economía se fue para abajo, si llegó una mala noticia, las llevo al trono de la gracia de Dios. Entrar confiados al trono de la gracia. Y cómo es entrar en oración, entrar y decirle, papá, aquí estoy, y yo esto no lo puedo, pero tú sí lo puedes, porque para ti no hay nada imposible. Una de las cosas que empezamos a disminuir y cuando nos afanamos en algo, es nuestra fe. ¿Será posible que Dios me ayude? ¿Será posible que Dios pueda solucionarlo? Y empezamos a interrogar. Entonces, nosotros no tenemos que interrogar, sino tenemos que estar positivamente y decirle, Señor, yo sé que tú puedes. Claro. Yo sé que tú lo vas a hacer. Entonces, lo que nosotros declaramos, lo oye tanto los oídos de nuestro Dios como lo oyen los oídos del enemigo, que nosotros hacemos una declaración completamente errónea, ahí se va a tomar y dice, aquí estás en duda, ¿no? Y se aprovecha para traernos más aflicción, porque sabe que estamos tocados, no estamos fortalecidos. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y que encontramos que dice, si oyeras a mi voz, oye mi voz, no oiga la voz del enemigo que no se puede, no oiga la voz del doctor que dice, no tiene solución, esto ya no tiene curación, no. Yo oigo la voz de mi Dios que me dice, para mí no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Entonces, ese afán empieza a disminuirse. Por eso es necesario simplemente buscar siempre en nuestras raíces, en nuestras bases sólidas de la espiritualidad, fortalecernos. Porque ahí es donde nosotros vamos a tomar las decisiones correctas y saber esperar en el Señor, porque estamos escuchando la voz de Dios. No estamos viendo la circunstancia, no estamos viendo el problema. Ahí está, ahí es. Pero mi Dios Todopoderoso se va a encargar de ese problema y yo voy a descansar en él. Me tengo que ocupar yo en buscar, en oración, en alimentarme, en su palabra. Y hay que ayunar, voy a ayunar y no dejarme de congregar y mucho menos dejarle de servirle. Porque es lo que quiere el enemigo, neutralizarnos, hacernos inoperantes en la obra de Dios. Sí, estaba viendo en lo que usted daba esta reflexión, que en el Evangelio de San Juan capítulo 11 dice que vuelve a hacer alusión a Marta y María, que dice que su hermana Lázaro de Betania, la aldea de Betania, y María y Marta su hermano, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Marta y María mandaron a llamar a Jesús para que viniera a la casa en el tiempo que Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor retardó su venida a propósito, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando leemos toda la historia, leemos que lo hizo a propósito para mostrar la gloria de Dios sobre la vida de ellos. Pero cuando Jesús llegó a Betania, perdón, Marta fue la que salió corriendo y le reprochó. Y le reprochó en el verso 21, dice que cuando oyó que, verso 20 del capítulo 11 de San Juan, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle y María se quedó en la casa. Y dice, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Perdón. Entonces, estoy pensando en esto, ¿verdad? Porque efectivamente pienso que cuando uno está afanado y espiritualmente hablando, la vida espiritual está bien baja, porque está bien afanado. Hay gente que está bien afanada, tiene 2 trabajos y todavía tiene trabajo regular y overtime, ¿verdad? 8 horas de overtime y si puede se avienta la jornada de 24 horas.
trabajando 7 días a la semana. Conozco a algunos que cuando he hablado con ellos me dicen, pero pastor, y le digo, no te vi el domingo, hermano. Y me dice, hermano, usted sabe la necesidad, pues hay que trabajar, pero tiene trabajo regular de 40 horas, pero tiene un overtime de 40 horas. Y luego me dice, y el único día que descanso es el día domingo. Pues Dios sabe mi necesidad. Claro que Dios sabe tu necesidad. Pero resulta esto de que cuando el hombre carnal se nutre y se fortalece, el espiritual mengua. Y cuando el espiritual mengua, tu codependencia de Dios, cuando llega la prueba no va a ser muy real. De tal manera que tomamos la actitud de Marta, que viene la prueba y vamos donde el Señor y le decimos, Señor, no sé por qué me está pasando esto, si tú sabes que yo soy tu siervo y yo te sirvo y aquí está tu sierva y le empezamos a argumentar a Dios, queriendo echarle la culpa a Dios de la prueba que estamos pasando y de no estar fortalecidos y muchas veces que decimos, y no veo que Dios me esté ayudando en mi problema, ¿verdad? Porque queremos que Dios nos resuelva el problema, de manera que nuestra fe se ve bastante cuestionada por la falta de consagración, por la falta de dependencia de Dios, por la falta de oír su palabra, porque la palabra es la que Dios va a usar para cumplir sus promesas. Él va a cumplir su palabra. Si algo dice que, la misma escritura dice, si algo se apresura a Dios a cumplir, es su promesa, es su palabra. Y yo le decía a un hermano, Dios no es muy sentimental, Dios no lo podemos tocar si nos ponemos a llorar, Dios no se va a mover porque lloramos mucho. Pero si le decimos, Dios mío, si tu palabra dice que tú nunca me vas a dejar solo, yo estoy confiando en eso, sé que no estoy solo, y Dios va a validar esa palabra donde Él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos va a dejar solo, que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, pero es su palabra, y el oír su palabra, la que produce esa convicción en el corazón nuestro. De manera que Marta, por estar echando tortillas o estar haciendo taquitos y burritos allá en la cocina y no estar oyendo la palabra, su vida espiritual a la hora que Lázaro murió no estaba fuerte. Y llegó con la reprimenda a flor de labio delante del Señor a recriminarle, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no se hubiera muerto. Sus convicciones no estaban muy fuertes. Ella no había alcanzado a oír que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, ¿verdad? Y esa misma lucha, amado hermano, audiencia, la seguimos librando hoy día en casa, ¿verdad? Día a día, cotidianamente. Pastor. Sí, en realidad por eso me gusta lo que dice Deuteronomio 28:2, si oyeras mi voz. Atentamente la voz de Dios. Atentamente dice, vendrán sobre ti estas bendiciones, ¿no? Cuando nosotros estamos afanados, cuando la persona está afana, se preocupa, se estresa y todo lo que trae el afán, deja de oír la voz de Dios y ya empieza a dudar de las promesas de Dios. Dudar de las promesas de Dios es dudar de su palabra. Qué duro es dudar de la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios como un aliento que nos ayuda a seguir adelante, creyendo de lo que somos ante Él y lo que Él es ante nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nuestra capacidad. Puedes trabajar 3 turnos y no vas a llenar, no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? El Salmo 42 ya le habla directamente a su ser espiritual, el salmista, y dice en el Salmo 42:5, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sí. Ahora ya estás hablando a tu ser espiritual, ¿verdad? Sí. Ya en el canal, olvídate, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Verdad? Muchas veces las personas dicen, no, es que me sentí mal y no fui al servicio, o ¿sabe qué? O no fui a la oración porque tenía esto, tenía lo otro. No. Olvídate, si te das dolor de cabeza cuando tú llegas a la iglesia y empiezas a alabar a Dios, levanta tus manos, ¿verdad? Entonces ese dolor de cabeza se va a ir.
Porque cuando nosotros traemos la presencia de Dios a través de la alabanza, cuando traemos la presencia de Dios a través de la obediencia, cuando traemos la obediencia de Dios a través de creer, a través de nuestra fe, cuando llega la presencia de Dios, todo eso que nos está afligiendo, todo ese afán se va. Porque en la presencia de Dios no puede existir algo que va en contra de su palabra y que nos esté afectando en ese momento. Es lo que hay que llegue, amigo, hermano, que estás ahí escuchando, que estás viendo, que no te detenga el afán de alabar a Dios. Por eso dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Verdad? ¿Por qué te estás triste? ¿Por qué es así? Aún en esta situación, aún en la afán, aún en el problema, yo he de alabar a mi Dios. ¿Verdad? Hay que alabar que es Dios mío. A él aún lo he de alabar. Porque Él es digno de ser alabado, no por nuestra condición, lo alabamos y lo alabamos por lo que Él es. Sí. Entonces cuando nosotros empezamos a declararlo, empezamos nosotros a exaltarlo, entonces viene ese refrigerio a nuestra alma, a nuestro espíritu, que se ve fortalecido y lo interior empezará a hacer efecto en lo exterior. Porque nunca va a afectar lo exterior, que es la carne, al interior, que es lo espiritual, sino lo espiritual es lo que sostiene nuestra vida delante de Dios, que es lo que nos lleva a tener una vida en victoria. Fíjese, hermano, que quería, añadiendo a eso, comentarles lo siguiente. Yo estoy plenamente seguro de que lo que el Espíritu Santo usa para ayudarnos en el momento de las tribulaciones, verdaderamente su palabra. Es cierto, nosotros llegamos en medio de las pruebas y rompemos la barrera, la oposición espiritual que se levanta para que podamos ir al templo, adorar, orar, darle alabanza al Señor. En medio de todo eso hay bendición, pero a la hora de ser fortalecidos, lo que viene a fortalecer nuestra vida es lo que la palabra de Dios promete hacer por nosotros. Le llamamos reafirmación a esto, el concepto de que Jesús dijo, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes, voy a la casa de mi Padre, volveré por ustedes. Y hay una serie de versos que hablan repetitivamente o reiterativamente de que Él nunca nos va a dejar solos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Pero esa es en su palabra la promesa. Entonces, cuando he pasado pruebas, he llegado a ese punto donde estoy en medio de la oración y llorando muchas veces, porque a veces vienen pruebas muy difíciles, y entonces el Espíritu Santo empieza a traer las promesas de su palabra. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo, nunca te dejaré. Y ese versículo siempre se me grabó porque en duras pruebas el Señor siempre me recordaba, esfuérzate, yo voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo. Me apropié de eso, se lo dijo a Josué, ¿verdad? Pero también me lo dijo a mí en su palabra. Esa promesa yo la he visto cumplirse en mi vida muchas veces. He habido tiempos, económicamente hablando, a veces cuando recién llegamos a este país, donde había escasez y apenas empezábamos en la vida cristiana y a veces teníamos muchas dificultades económicas y como decirle de dormir hoy a las 6 de la tarde, 8 de la noche y luego llegar a mi trabajo al día siguiente, ser muy bendecidos y cubrir todas las necesidades económicas, pero porque Él decía que me iba a bendecir y yo me iba confiando de Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a hacer un milagro. Amén. Y de manera que hasta para agarrar la casa, los apartamentos, casas que compramos, todo estribaba en que Dios prometía hacer algo en la vida nuestra como hijos de Dios. Dijo, si Él cuida de las aves del cielo y si Él cuida de las flores del campo, ¿no cuidará Dios de nosotros que somos sus hijos? Así es. ¿Por qué entonces nos afanamos tanto, preocupados excesivamente por tener más de lo que necesitamos? Sí, Dios nos da lo que necesitamos para ser felices. No necesitamos nada más que su presencia. Sí. Porque en su presencia, dice la palabra, que su presencia es la esencia de la vida. Hay gente que no tiene la presencia de Dios y su vida no tiene sentido, aunque tenga dinero, sí, aunque sea famoso.
vemos a los famosos suicidarse, involucrarse, hundidos en la droga, en el alcohol, porque no son felices, porque no tienen a Cristo. Y nosotros tenemos a Cristo y aunque no seamos famosos, aunque no tengamos dinero, somos ricos en Él. Y estamos felices, aunque andemos Aleluya. poco o andemos mucho en la bolsa, hablando porque mucha gente confunde esa bendición, andar de mucho dinero o muchas finanzas, creen que esa es la bendición, pero la bendición no está en eso. La bendición es contar con la presencia de Dios en tu vida, saber que eres un hijo de Dios, que Dios ha redimido con la sangre preciosa de su Hijo. Esa es una gran bendición, hermano. Y de ahí dice, si buscamos el reino de Dios y su justicia, dice la Escritura, todo lo demás viene por añadidura. Entonces, la mayoría del pueblo, la mayoría del ser humano, todo ser humano, está más afanado en buscar todas las añadiduras antes que a Dios. Así Y la es. Escritura le da un orden diferente, buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Quisiera hablarles un poco del libro del rey Salomón, en el libro de Eclesiastés. El rey Salomón, en el capítulo 12 de Eclesiastés, el rey Salomón hablaba de esto, dice que en el verso 8, capítulo 12, verso 8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Dice que cuando más sabio fue el predicador, tanto más se enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribió rectamente palabras de verdad. Y que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora dice: hijo mío, a más de todo esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y de mucho estudio, que es fatiga de la carne. O si ponemos en medio del verso, hacer muchas riquezas o afanarte por hacer muchos bienes materiales. Pero el fin del discurso oído es dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Y el rey Salomón, cuando escribió estos versos, dijo de que de todo lo que él había deseado para su alma y todos los deleites que él quiso, todos los procuró. Y que él se había enriquecido tanto que en el tiempo de él no había hombre más rico sobre la tierra. Y no sé si al día de hoy, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no hubo rey más rico. Y luego dice: pero de todo lo que he tenido, nada me he de llevar. Desnudo vine a este mundo y desnudo me he de ir. Y todo lo que procuré hacer en los afanes de este mundo, otro se lo come. Fíjese qué curioso que el rey Salomón, al escribir todo esto, usted lo puede hallar allí en el libro de Eclesiastés, lo que estamos hablando, dice que lo único que al final de los días del hombre prevalece es el tener temor a Dios, guardar sus mandamientos, porque eso debe ser el todo del hombre. Así es, ¿verdad? hermano. Así que le cedo palabra, pastor. Sí, ya termina el libro de Eclesiastés. Sí, una cosa muy interesante que estaba diciendo al principio, pastor. El día de ayer ya pasó. Hay 3 días que no, hay 2 días que no son prometidos, ¿verdad? El día de ayer ya pasó, ese ya pasó, no va a regresar jamás. El día de hoy que estamos viviendo, que es el que tenemos que vivir en toda intensidad, y el día de mañana, que es el segundo día no prometido, no sabemos si va a llegar, ¿no? Por eso el afán de mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe si va a llegar, ¿no? Usted lo había puesto al principio como el fin del mes, pero lo más cercano es el día de hoy, porque Sí. hoy Dios nos dio vida, ¿verdad? Y cuando nosotros, me gusta mucho lo que dice Hebreos 14, 16, que nos acerquemos al trono de la gracia con acción de gracias, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos cada mañana cuando nosotros nos levantamos? Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Socorro. Cuando nosotros nos acercamos al trono con acción de gracias,
aun que no hayamos recibido lo que estamos pidiendo, aun cuando nosotros no veamos que llega lo que hemos estado orando, hay que darle gracias a Dios, porque por fe yo siempre, Dios me ha enseñado y ha cambiado muchas cosas en mí que ahora yo veo y lo uso y digo gracias Señor, porque yo digo, al terminar una oración, digo Señor, yo no oro esperando que obres, yo oro dándote gracias, porque por fe he recibido lo que he pedido. Porque lo he pedido como tú me has enseñado en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor me dice todo lo que pide en el nombre de Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo sellando y que se haga tu voluntad, no la mía. Porque la voluntad de Dios perfecta, la de nosotros no es perfecta. Y la de Él es justa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a su trono de la gracia, qué privilegio poder acercar al trono de la gracia de Dios, llegar hacia ese trono de la gracia. Y lo más hermoso es saber que Dios nos escucha y que Dios nos responde. Pues dice el oportuno socorro. Muchas veces el oportuno socorro no pasa mañana, ni en 1 año, en 2 años. ¿Por qué nos sentimos defraudados? Es por el afán, ¿no? Si nosotros descansamos en el Señor, porque nunca va a llegar tarde. Dice el oportuno socorro, va a llegar justo al tiempo que Dios sabe que lo vamos a necesitar. Y la respuesta de Dios va a ser exactamente en su tiempo perfecto de Él. Entonces, no, pues ya se olvidó, no me escuchó. Dios no me ama, y tanto que yo lo amo, y tanto que... Y empezamos a reclamar a Dios y hasta decirle cosas que no son, ¿verdad? Sí. Dice, Señor, entonces, ¿cuánto tiempo, cuándo te has dedicado a orar? ¿Cuándo has platicado conmigo? ¿Cuánto tiempo tienes que no vas a la iglesia? ¿Cuánto tiempo que no abres la palabra? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Y Dios los conoce. Cuando tratamos de decir al Señor, no, Señor, pues es que no, ¿por qué no lo has hecho? No has actuado. Sí. Porque tú no has actuado como un hijo mío, porque tú no has actuado como yo requiero que tú actúes. Tú no caminas como yo quiero que camines. Y esa afán que te ha llegado aún te ha tumbado porque no has estado fortalecido espiritualmente, ¿no? Porque todo lo que llega a nuestra vida estamos fortalecidos espiritualmente. Claro que nos va a afectar, pero no nos va a tumbar. No nos va a desanimar y no nos va a quitar ese deseo de seguir adelante buscando el rostro de Dios, añorando su gloria y día a día, cuando nos acercamos a su trono de la gracia, poder recibir ese oportuno socorro. Amén. Quiero hacer un paréntesis, hermano. El hermano José me encargó un anuncio y discúlpenme ustedes, pero vamos a hacer un intervalo, vamos a hacer un break. Dice que la iglesia Ministerio de Divina Presencia va a tener un concierto de amor en la comunidad, un concierto de amor, y está invitando a este evento. La entrada es completamente gratis. Se van a servir alimentos y habrán concierto de música, van a haber invitados. La palabra de Dios va a ser ministrada por la pastora Ana Micailidis. Ana Micailidis. Ella va a estar ministrando la palabra de Dios el día domingo 9 de junio a las 2:30, de 2:30 a 6 de la tarde, en el 1720 de la Sur Willow Avenue, en West Covina, California, 91790. Ahí está apareciendo en pantalla un teléfono del hermano José. Si usted quiere más información, puede llamar a ese número. El hermano va a estar atento. Le enviamos un saludo también al hermano José, que va a estar atento a contestar las llamadas. Repito, va a ser el día domingo 9 de junio a las 2:30 de la tarde, de 2:30 a 6 p.m., en el 1720 de Sur Willow Avenue, en West Covina, 91790. Van a ver hermanos, el hermano Rodolfo García va a estar ministrando alabanza, la hermana Gaona también va a estar ahí cantando. Va a ser una bendición tener estas hermanas ahí, Emma Sevilla, trayendo alabanza a nuestro Dios. Va a ser un día de fiesta, hermano. Amén. Fiesta cristiana, ¿verdad? Ahí. Así que están todos invitados el próximo sábado 9 de junio, de 2:30 a 6 de la tarde. Amén. Bien, volvemos al tema. Estaba pensando en esto, ¿verdad? Que la Biblia también vuelve a hablar de María como la mujer que fue en el capítulo 12 en un acto de adoración a nuestro Señor Jesucristo,
rompió un frasco de alabastro. Versículo 3, 12:3 dice que tenía una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ¿verdad? Los teólogos y los entendidos en esto dicen que costaba el salario de un año de un obrero. Un año de salario, imagínense lo que costaba ese perfume, ¿verdad? Y esta mujer ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces yo estaba pensando en esto, que las personas que hemos sido afanosos en nuestro estilo de vida, que vivimos todo el tiempo carrereados, pero afanados por las cuestiones materiales, el trabajo y todo esto, y cuando nuestra vida espiritual no está muy consistente, no está fortalecida, y le damos mucho más valor a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y por lo mismo, por no estar fuertes espiritualmente hablando, nos cuesta despojarnos de las cosas materiales. Pero yo puedo ver aquí el caso de María, que se despojó de un perfume carísimo para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y también puedo ver al hombre carnal representado ahí por Judas, que cuando vio este acto de adoración dijo, con todo lo que se acaba de malgastar ahí en ese perfume, le hubiéramos dado de comer a mucha gente. Pero dice, pero él no estaba pensando en la gente que tenía hambre, sino que cuánto perdió él de su bolsa, porque su mente estaba metido en la finanza, ¿verdad?, del ministerio. Y fíjese qué curioso, porque en los ministerios tenemos mucha lucha a veces con los tesoreros de los ministerios, porque dice, pastor, no vamos a llegar a fin de mes, pastor, no va a alcanzar para esto, pastor, no va a haber suficiente. Y lo que hemos vivido dentro de esta vida ministerial, en las misiones y todo esto, siempre hemos visto la mano de Dios, que siempre llega la provisión para fin de mes. Amén. Siempre, va a alcanzar siempre, hermano. Pero el hombre natural no lo alcanza a ver, porque cuando uno está muy afanado, siempre está contando lo que tiene en la bolsa. Pero cuando tú estás bien metido con Dios, amado hermano, sabes que te va a alcanzar, porque la promesa de Dios es que te va a alcanzar y no te faltará. Ese es el hombre que aprende a quitarse de los afanes y a concentrarse en las manos de Dios. Yo creo que esta noche, al hablar este tema, yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque cuántas veces hemos llegado al templo, hermano, y oímos, ahí hay un rótulo al entrar al templo donde dice, por favor, apague su celular cuando entre, ¿verdad? Y hermano, yo he tenido a veces, he oído en el culto a veces que hay un hermano que le timbró como 10 veces el celular en medio de la prédica, ¿verdad? Y oiga, siempre que usted vaya a la iglesia, avísele a Donald Trump que va a estar ocupado para que no lo estén llamando tanto, ¿verdad? A menos que se desate la guerra allá en el Golfo, ¿verdad? Pero no creo que sea tan importante que usted atienda al mecánico o al landlord a la hora que nuestro Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿no? Y yo descubrí hace muchísimos años, empezando en esto, y tuvimos un tiempo de que yo empecé una oficina, un negocio, que no voy a hablar del negocio, por supuesto, ¿verdad? Pero propusimos en nuestro corazón, con todo el personal, dedicar el día jueves de 9 a 11 de la mañana a orar todos los jueves en ese lugar. Y hermano, ahí ocurrían cosas bien maravillosas en esas 2 horas de oración, hermano. Una cosa, le voy a decir, hasta los pájaros se metían adentro, hermano. Aleluya. Y había hasta conciertos de pájaros allá cantando allá adentro, hermano, en la hora de la oración. Pero ocurría algo bien peculiar. Era la hora de 9 a 11 donde más timbraban los teléfonos. Más que en el resto del día. Fíjese qué curioso, ¿verdad? Y ring, nosotros tratando de entrar en la presencia de Dios a través de la oración. Y desde entonces yo descubrí, apenas tenía como unos 6 meses de haber empezado activamente en la vida cristiana, descubrí la oposición que hay para consagrarse a Dios, tanto en la oración, en la vida devocional, leer la palabra,
prestar atención a la hora del culto, ir a congregarse. Es una tremenda lucha, hermano. Y resulta que quizás no has trabajado toda la semana, pero el día que vas a ir al culto te sale trabajo. ¿Ve? O quizás has estado bien toda la semana y todo en orden, pero vas el domingo para la iglesia y se te ponchan las llantas del carro. O se te descargó la batería y ya luego te quedas afanado haciendo mecánica, ya no llegas al culto, te enojas, te peleas con la señora y adiós bendición. Ya no pudiste llegar porque te atrapó el afán y lo cotidiano de este mundo, la lucha carnal contra lo espiritual. Y a veces hemos sido, amado hermano, hablo de mi persona, voy a decirlo, he sido tan torpe para entender de que el diablo como león rugiente estaba tratando de estorbar mi vida espiritual, de modo que trataba de impedirme que yo fuera a oír lo que Dios tenía para mí ese día. Porque cuando he llegado con la intención de decirle, Señor, habla mi vida, yo necesito oír una palabra, quiero oír tiempos de lucha, hermano, muy difíciles. A veces he tenido luchas de oposición que se levanta contra mí. Y hubo un tiempo que predicaba la palabra y después de la prédica me daban una tremenda leñaseada porque me llegaban y me censuraban, me decían, ¿por qué predicó de eso? ¿Qué dijo contra mí? Y era todos los días de culto. Y pasé un año enguerrado así y un día le dije, Señor, yo no sé qué voy a hacer, me voy a sentar porque ¿cómo es esto que cada vez que predico al siguiente día me están apaleando? Y Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Y estaba a punto de renunciar. Imagínense qué cosa más tremenda, ¿verdad? Cuando llegó una hermanita y me da un versículo bíblico, ¿verdad? Del libro de Isaías, dice, ninguna arma que se levante contra ti prosperará, ninguna lengua que contra ti hable prosperará. Y me dio un texto bíblico tan precioso, hermano, que en ese momento fue como un bálsamo para mi alma. Y ella no sabía la lucha que yo estaba teniendo internamente, o sea, no era chisme, ¿verdad? Porque algunos tienen el don de sospecha, ¿verdad? Oyen cosas y dice, Dios me reveló esto, pero esta hermanita no se lo había revelado a nadie, sino que Dios le habló, le dijo, dale esto a mi hijo porque está pasando pruebas. Y llegué con ese ánimo tempranito a orar. El culto comenzaba a las 7, yo me iba a las 4, 5 de la tarde y me metía a orar y ahí lloraba y le decía, Señor, ayúdame con esto porque está pesada la lucha. Y entonces venía la palabra y me ministraba la palabra y me ministraba la palabra. Pero si me hubiera quedado afanado de mi trabajo, a la hora del culto vengo con espada desenvainada y le arranco la cabeza al diácono que me está criticando, ¿verdad? Y eso pasa en nuestros hogares. Mientras menos espiritual somos en cuanto a depender de Dios, digamos, más tratamos de resolver los conflictos personales a través de la contienda, el enojo, la disensión. Y Marta tenía ese problema. Señor, ¿no te da pena que aquí mi hermana sentadota aquí y yo allá echando tortillas y cocinando, preocupada que qué voy a hacer de comer y ella aquí sentadota, ya tiene 2 horas aquí sentada y no se levanta? Y el Señor le dijo, bueno, afanada y turbada estás, pero ella escogió la mejor parte. Así es. Porque la mejor parte, que es la porción que proviene de Dios, al momento de la tribulación, esa mejor parte es la que te va a sostener. Así es. Es la que el Espíritu Santo va a usar para sostenerte en medio de las tormentas, de la tribulación, de las pruebas. Sí, así es, porque realmente es lo que dice Romanos capítulo 1, 17, dice, porque en el Evangelio, o sea, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, ¿no? Y vivir, aquí habla de vivir fuera de ese tipo de preocupaciones, fuera de ese estrés, porque estamos viviendo por la fe. ¿Y qué es lo que trata de hacer el enemigo, a traer toda esa presión a nuestras vidas? Menguar la fe. Menguar la fe. Sí. Pero nosotros ponemos nuestra fe puesta en el Señor. ¿Y para qué? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa es la justicia de Dios. Creer en la justicia de Dios, que Él es justo y que Él no es ajeno a lo que nos está pasando y en su justicia va a obrar a nuestro favor.
Nunca el Señor, porque me gusta, dice, porque en el Evangelio, ¿sí? En la palabra, esto es lo que tú vas a vivir por la fe, no por lo que estás pasando, por la fe. Entonces todos pasaremos por situaciones, pero nuestra fe no decaiga. Y eso, nuestra fe no decae cuando nuestra vida espiritual está fortalecida. Y cuando llega lo que llega, no nos va a tumbar, ¿no? Como dice, vendrá el viento y tal vez nos doblemos como la palma y hasta la arena, pero nuestras raíces están profundamente cimentadas en nuestra fe, puesta en el actor y consolador con nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a levantar. Y dice que pasa la tormenta y otra vez se levanta la palmera y sigue adelante. Y la palmera es la que aguanta más las tormentas, ¿no? Sí. Porque ahí está al pie del mar. Y bendito Dios, así nosotros tenemos que ser como unas palmeras, que nuestras raíces estén cimentadas, nuestra fe en el actor y consolador de esta fe, que es el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Fíjese, termino con esto, 1 Corintios 1:18, hablando de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Y de ese poder queremos hablarte en esta noche, cuando tu corazón se abre al poder de Dios. Cuando los afanes de este mundo no te dejan oír, ahogan la palabra. Pero cuando en tu corazón tú anhelas que Dios te hable y atesoras la palabra, se convierte en poder de Dios para tu vida. Así que, amado hermano, en esta noche vamos a orar para que esa palabra se vuelva vida en tu corazón y que encuentres consuelo, refugio, fortaleza, sanidad en las promesas del Señor. Que haya paz en medio de la tormenta, que Dios se glorifique en medio de las luchas y pruebas que puedas estar pasando, en medio de la enfermedad. Que esta palabra se vuelva vida dentro de tu vida, de tu hogar, familia. Que Dios tome control de todas las situaciones, sean familiares, matrimoniales, relaciones con los hijos, relaciones con los padres, situaciones legales que estás pasando, económicas. Apóyate en Dios, descansa en el Señor. Pon todos tus anhelos en el Señor y Él cuidará de nosotros. Padre, en esta noche oramos por estas familias. Sí. Oramos por estos hogares, presentamos la vida de todos estos hogares delante de tu presencia, oh Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tu Santo Espíritu tome control, llene los corazones y que podamos confiar en tu palabra, en tus promesas plenamente, porque tú, Señor, no retardas tus promesas, porque tú, Señor, no fallas a tus promesas. Tú eres fiel y verdadero y todo lo que tú has prometido hacer con nosotros lo cumplirás. Padre, gracias en esta noche. Despídanos, pastor, por favor. Gracias, Señor, te damos, Padre Santo, precioso Espíritu Santo, que esta palabra llegue a los corazones, en el espíritu de aquellas personas de fe. O alguien que esté pasando por la prueba, que, Padre Santo, que esté afligido, Padre, tú seas su consuelo. Pon tu mano de sanidad al enfermo, Padre Santo, Dios poderoso. Sí, levanta al débil, bendito Dios, da la fortaleza que necesita, bendito Padre Santo. Cúbrelo, consuela, Señor, al que está llorando, Señor, al que tiene ese corazón quebrantado, Señor, bendito Dios. Que solamente tú lo puedes ser, Padre. Te damos gracias, honor y gloria, bendito Dios, por esta noche, por este día que nos diste vida, Padre. Y como dice el Salmo, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solamente tú, Jehová, sostienes mi vida. A ti sea dada la gloria y la honra, de esta hora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús, y como testigo al Espíritu Santo nos declaramos, Padre. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana y que la fortaleza y la paz del Señor esté con ustedes. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones.